Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. En tu amor quiero vivir. En tu amor quiero vivir. En tu paz quiero estar. En tu paz quiero estar. Hazme vivir en ti y en tu bondad. Hazme vivir en alegría, en mansedumbre y dominio de mí. En libertad hazme andar. Feliz y santo año nuevo civil para todos. Estamos iniciando año, hay muchos proyectos, por eso la bendición de Dios, hay muchos proyectos. Padre, rece para que me vaya bien este año. Rece. Las primeras misas, especialmente la del 31 de la noche, la del primero, es para colocarle a Dios nuestra vida y el nuevo año en las manos de ¿quién? En las manos de Dios. Creo, esas cosas, como dice San Pablo, ni se mencionen entre vosotros, pero por si las moscas, confío en que ninguno de los que están acá se atrevió a leer el horóscopo. El horóscopo, padre, ¿y eso qué es? Cuidado, a alguien se le ocurrió la brillante idea de a ver cómo me va a ir este año. Y lean los horóscopos de todos los años. ¿Qué pasa? La misma carreta de todos los años, la misma bobada de todos los años, la misma bobada. Un católico jamás debe de abrir un horóscopo, consultar un horóscopo, nada de esas cosas. Ni visitar ciertos tipos de lugares, ¿para qué? Para que me hagan unos rezos, me den unos, ¿qué? No sé qué bobadas, aguas sucias o cuarzos o no sé qué montón. No, horrible. Qué oso un católico consultando estas cosas al inicio de año. Por eso confío en que ninguno de los que están acá colocaron un pie en esos sitios o abrieron sus ojitos para leer esas basuras. Pero por si las moscas, padre, yo no sabía que era malo eso. Listo. Entonces, si a alguno se le ocurrió esas brillanticas ideas, pues entonces pasen al confesionario por si las moscas y mejor saldar de una vez esas cositas, ¿de acuerdo? Bueno, eso era nada más así como para recordar esas cositas, que son cosas que, como dice San Pablo, ni se mencionen entre vosotros. Nosotros los cristianos, los católicos, ¿qué hacemos? Colocamos todo el año nuevo en manos de Dios y en manos de nuestra Madre del Cielo, porque esa es la misa del 1 y el 31 de diciembre y 1 de enero. Es confiar todo en las manos de Dios. De hecho, la primera lectura es muy linda, cuando dice el escritor sagrado que el Señor que se fije en ti, se fije en ti. ¿Qué le pedimos nosotros al Señor en el 1 de enero? Señor, fíjate en mí, fíjate, es muy importante. Nosotros de pronto no captamos, pero aún así nosotros sabemos lo que es una mirada, ¿sí o no? Es necesario, y más y sobre todo la mirada de Dios, que la mirada de Dios no es cualquier cosa. La mirada de Dios, ¿qué significa cuando le suplicamos a Dios? Fíjate, mírame. ¿Qué le estamos diciendo? Señor, que me sienta ¿qué? Amado. Eso es lo que significa la mirada de Dios. En Dios no hay separaciones. Voluntad, acto, mirada, amor es un solo acto en Dios. Por eso, cuando decimos, Señor, quiero ver tu rostro, quiero contemplar ¿qué? Tu gloria, dice la iglesia, que podamos ver un día cara a cara el esplendor de tu gloria. ¿Qué significa eso? Queremos un día ver cara a cara el esplendor de ¿qué? De tu amor. Decir gloria es decir ¿qué? Amor. La fiesta de hoy espectacular, genial. ¿Que estamos celebrando los qué? Los
Los Reyes Magos. Los Reyes Magos, que sería como el tercer aspecto de la revelación. Recuerden que la revelación de Jesús se da en tres grandes fiestas. Primero que todo, la fiesta de ¿qué? De Navidad. Jesús en el pesebre, la manifestación. Luego está Jesús a los Reyes ¿qué? Magos. Pero después vienen otras manifestaciones, las bodas de Caná. Ahora estamos celebrando entonces la fiesta de la manifestación de Jesús, ya no a los israelitas, sino ¿a quién? A nosotros, porque dice los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Pues nosotros somos los gentiles. Entonces, el misterio, dice Pablo, que estaba escondido desde toda eternidad, ahora se nos revela. Pero se nos revela de una forma tan chévere que no la creemos. ¿Y cómo se revela? El misterio es el Dios que un día, llegada la plenitud de los tiempos, toma ¿qué? Carne en el seno virginal. ¿De quién? De María. Hoy precisa muy bien, dice, encuentran los magos ¿a quién? Al niño con María. ¿Y quién es María? Su madre. Donde está María, está Jesús, y donde está Jesús, está María. Es una cosa que nosotros ojalá comprendamos en estos días, que estamos celebrando también la fiesta de María, la maternidad de María. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y si Dios quiso unirse con nosotros, los seres humanos, nada ni nadie podrá apartarnos ¿de qué? Del amor de Cristo, dice San Pablo. Si eso lo dice Pablo de nosotros, ahora imagínense qué nos se dirá de quién, de María. Si Dios, dice San Pablo, nada, absolutamente nada, ni hambre, ni desnudez, ni persecución, nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Quién se atreve a estas alturas a separar a Jesús de su madre? Solo que un ciego, un tonto. Que hasta en lo humano, en lo muy humano, sabemos lo que implica una madre. Mamá es ¿qué? Mamá es mamá. Papá se puede ir de la casa, bien puede, hermano. Piérdase por un tiempo. Sí. Ni modo, hace falta, papá es papá, obvio, papá es papá y hace falta. Pero como puede ser que algún hombre llegue y dice, no, es que después de 50 años diga, no, es que necesito un espacio. Y la loca necesita un espacio y se va de la casa porque es que necesita darse tiempo. Ya tiene orden de captura en el cementerio y necesita un espacio. Necesita un espacio. Bueno, listo. Pero cuando falta la mamá, ¿qué pasa? Ah, por Dios. Cuando falta la mamá. Por eso hasta el mismo Dios, ¿qué hizo Dios? Dice, bueno, en el cielo ¿qué? Yo no voy a dejar que mi madre del cielo esté hasta el final de los tiempos, que cuando es el fin del mundo, no se sabe. Yo no voy a esperar que mi mamá esté hasta el fin de los tiempos para tenerla aquí, ¿qué? En cuerpo y alma. No, un momentico, me la traigo de una vez. Y se la trajo. Aunque les dé piedra y rabia a muchos, nuestra madre está en el cielo con su cuerpo completico, aunque les dé mucha rabia a otros. Y es nuestra madre, más bien deberíamos de sentirnos ¿qué? Orgullosos. Mamá ya coronó, su mamá no, de malas. Hay muchos cristianos que son huérfanos, muy huérfanos, qué pesar. Nosotros no, tenemos un padre y una madre, María Santísima. Bien, entonces, ¿qué tenemos para hoy? Muchas cosas, pero veamos algunos rasgos, unos signos importantes para nosotros en la realidad de los magos del Oriente. La estrella y por tanto el paseíto que se dieron estos hombres, que simbolizan a cada uno de nosotros, nos recuerda algo supremamente importante. La estrella es signo, por supuesto, ¿de qué? Entre otras cosas. Es signo, por un lado, ¿de qué? De la fe. Por un lado es un signo de la fe. Dios se deja encontrar de aquellos que lo buscan con sincero corazón. Dios se deja encontrar. Aquí podemos recordar un aspecto supremamente importante, meditado en otras ocasiones. ¿Cuál es la gran diferencia entre nosotros católicos y las demás religiones? Nuestra religión se diferencia de las demás religiones en un sentido macro, ojo, macro. ¿Qué es? Las otras religiones, ¿qué hacen? Es el intento de ese grupo X o Y de buscar ¿a quién? A Dios.
es el intento. ¿Por qué? Porque todos, sin excepción, tenemos instalado, o más que instalado, tenemos un semejante agujero en el corazón que nos dice que ese agujero solo Dios lo puede llenar. Tarde o temprano el hombre colapsa y se da cuenta que nada de este mundo, nadie en este mundo lo puede saciar. Nada. Por eso entonces, tarde o temprano, todos como el hijo pródigo, hombre, volveré a la casa de mi padre. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que después de estar comiendo en miércoles, hay niños presentes, no vamos a decir la palabra, nos damos cuenta que necesitamos regresar a casa inmediatamente. Sin Dios no podemos vivir. Yo me quito el sombrero. Personas que ¿cuántos sin confesarse? Padre, 10 años, 15, 20, y yo me les quedo, wow, un extraterrestre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me parece increíble cómo ha sobrevivido una persona tantos años, sin confesarse y sobre todo sin comulgar. Me quito el sombrero, wow, ¿de qué planeta? ¿Cuándo llegó? Por eso la primera comunión no es solo de estos chinitos. Cada vez que una persona, para mí las personas que tienen más de 5, 10, 15, 20 años sin confesarse y cuando vuelven a comulgar deberían de renovar la primera comunión. Los que hoy les toca eso, háganlo cuando reciban a Jesús, háganlo como si fuera la primera comunión. Después hablamos de eso. Entonces, ese agujero que hay en el corazón, lo más lógico es que el hombre ande buscando a Dios, pero el problema es que muchas veces, la mayor parte, lo buscamos muy mal. Y hacemos los grandes paseos y nos damos cuenta que al final no tenemos a Dios. Ahora bien, entonces, ¿nosotros los católicos andamos buscando a Dios? No. Padre, pero eso es orgullo y eso es soberbia. Nosotros los católicos no buscamos a Dios. ¿Por qué? ¿Qué es la religión católica? Si las demás religiones son los intentos del hombre de buscar a Dios, ¿qué es la religión católica? Es Dios, es la religión de Dios que busca ¿a quién? Al hombre. Esa es la religión católica. Padre, ¿y dónde está eso en la Biblia? Jesús dice, por ejemplo, o en el Apocalipsis, mira que estoy, a la puerta. Si alguien abre, entraré y cenaremos juntos. Mamá, si yo llego a tu casa y toco la puerta, ¿quién anda buscando a quién? Por eso significa que yo te ando buscando, ¿no es cierto? Ok, eso es la fe católica. No es la religión de nosotros que buscamos a Dios, no. Es que la iniciativa es de Dios. La fe católica es la religión de Dios que busca al hombre. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, entraré y cenaremos juntos. ¿Ya? ¿Me dice entender? Es decir, nosotros los católicos, cuando utilizamos la expresión de busque a Dios, que sí lo podemos hacer y debemos hacerlo, cuando un hermano anda que muy perdido, ¿qué le decimos? Busque a Dios. ¿Y qué significa busque a Dios? Sencillamente, hermano, abra su bendita puerta y deje entrar a Jesús. Ábrale su corazón. ¿Ven? Eso es lo lindo. Nosotros los católicos no tenemos que hacer paseo millonario ni trasteo millonario de andar buscando a Dios. Es que lo tenemos en la puerta. Lo tenemos en la puerta. Sencillamente abre, hermano, la puerta. Pero obvio, entre ese que el Señor quiere y yo quiera, a veces pasan muchos años. Por eso los padres de familia no se desesperen. La esposa no se desespere. Algún día el esposo, aunque sea en la UCI, abrirá la puerta del corazón. No importa. Padre, es que mi esposo es terrible, mi esposo. Tranquila, mija, que a todo marranito le llega su diciembre. A todo, no, por Dios, mijita, eso no se preocupe. Tranquila. Ahí lo ve uno, a veces va uno a un hospital y fulanito de tal, ese fulano de tal, padre, irreconocible. Padre, es que ni los buenos días se le podía dar, era una fiera, una bestia. Y ahí está en sesión, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Wow, y eso.
¿Qué fue? ¿Que le hicieron un exorcismo? Claro, la enfermedad le hizo un exorcismo. ¿Lo liberó de qué? De esa rabia, de esa ira. Ahora está como una seda. Así es, hijitos. Son las visitas, son las estrellas que Dios nos coloca en la vida. Por tanto, entonces, en primer lugar, la estrella va a denotar nuestra vida ¿de qué? De fe. Pero obviamente que la estrella de la fe se puede perder. Claro que sí, la fe se puede perder. ¿Y por qué se puede perder? Para no alargar mucho esto, me interesa otro aspecto, para no alargar. ¿Por qué o qué cosas pueden hacer perder la fe? Pues la fe se puede perder, según el Evangelio de hoy, cuando entramos en el espíritu herodiano. ¿Saben qué es el espíritu herodiano? ¿De qué? Pues padre herodiano, pues suena como a Herodes. ¿Y qué pasaba con Herodes? Aquí estamos con Herodes, papá, no con hijo. Este hombre, pobrecito, así lo formaron. Pero Herodes, entre otros muchos problemas que tenía, era un hombre supremamente lujurioso. ¿De acuerdo? Y muy dañadito. Tan dañadito era que cuando él sospechaba que alguno de sus hijos le estaba serruchando el piso, ¿con qué? Con el poder. Es decir, que querían el puesto de papá. ¿Qué hacía Herodes? Lo mataba a sus propios hijos, los mataba. De ahí salió un dicho en el tiempo de Herodes, en Roma, lo soltaron por todo el imperio, que era mejor ser un marrano de la casa de Herodes que un hijo de Herodes. ¿Por qué? Cuidaba más a los marranitos. ¿Por qué? Pues obvio, por la lechona, pero a los hijos los mataba. Ese es el espíritu de Herodianos. Hoy muchos también tienen ese espíritu herodiano que también va muy de la mano en la anticoncepción, el aborto. ¿Qué hizo Herodes después? Después que le dijo a los reyes magos que le dieran las coordenadas de dónde estaba el niño, como no le hicieron caso, la fiesta del 28 de diciembre. ¿Cuál es? Los santos inocentes. Como le dio piedra de que no le dijeran dónde estaba, fue a esa ciudad y mató a todos los niños de 2 años para abajo, calculando el tiempo del nacimiento. Hoy nuestro mundo está lleno de Herodes, muchos Herodes, enemigos de las cunas, no quieren hijos, los matan, son desechos biológicos, etcétera, etcétera. Muchos Herodes. Y ese espíritu herodiano también, insisto, es un espíritu que lujurioso. Por eso, curiosamente, la lujuria tiene eso particular. Esto se lo digo a los padres de familia para que estén atentos con sus hijos. Un padre de familia ya puede saber cuándo sus hijos están cayendo en la impureza. ¿Por qué? La impureza es como tener fiebre, como tener gripa. Entonces, tener gripa, ¿qué pasa cuando tenemos gripa y comemos? ¿A qué sabe la comida? ¿A malo o a nada? ¿Pero la comida la que está mala? No, uno ve el vecino, ve el papá, ve la mamá, ve los otros hasta que se chupan el plato. Y uno la prueba, guácala. Entonces el problema no es la comida, el problema soy yo. ¿Por qué? Por la temperatura, mis papilas, por ejemplo, están afectadas. Y todo lo que llegue a mi boca me sabe maluco. Eso mismo sucede en la vida espiritual. Cuando las papilas del espíritu están afectadas por la fiebre de la lujuria, entonces va a orar la persona y ¿qué pasa? No, por Dios, no es capaz de orar, porque en ese momento empiezan a llegar ¿qué? Los demonios y lo azotan con pensamientos, con un montón de bobadas. Le enseñan el Santo Rosario, hermano, le pueden hacer la peor cirugía que no se despierta. ¿Por qué? Porque el Santo Rosario le produce ¿qué? Sueño, produce sueño. Otra cosa es el ataque, el enemigo, pero hay unos que en la casa no soportan el rosario. Uy, no. Vean, fue capaz de pasar todo el 31 y amaneció
bailoteando, perdieron como 10 kilos, toda la marranada de diciembre ya la rebajaron en la rumba. Dígale a esa persona que se recupere y después diga, oiga, vamos al Santísimo a hacer un Santo Rosario. Por Dios, eso se desató el infierno ahí. Y se va a regañadientas y se duermen, como les dije, se duerme tanto que le pueden hacer una cirugía y no se despierta. Terminó el rosario, se acabó la anestesia. Luego la palabra de Dios no entiende, a misa que pereza, confesión que pereza, y empieza a racionalizar toda la fe, a cuestionar la fe. San Agustín por eso tenía razón. Dice, el que dice que Dios no existe, solo lo dice porque le conviene que no exista. Le conviene que no exista. ¿Por qué? Porque está entonces Dios como Pepe Grillo, esto sí, esto no, hace el bien, evita el mal. Entonces le da mucha piedra y prefiere que Dios no exista. Por eso papá y mamá no coman cuento. Padre, es que mi hija que no creen en Dios, tranquila, ya sabe por dónde va la procesión. Las papilas espirituales pueden atrofiarse, el espíritu herodiano, la lujuria. Otros más, el espíritu farisaico, es el espíritu ¿qué? Soberbio. De aquellos que le piden pruebas, libro de la sabiduría. Dios no se deja encontrar de aquellos que le piden pruebas. No. Ese es el espíritu farisaico, el espíritu de que yo hago las cosas para que Dios esté contento conmigo. Bueno, esas son las maneras como se puede perder entonces la estrella de la fe y otras cosas más. Obviamente que también no profundizar la fe. Cuando alguien me pregunta, padre, ¿cómo hago para aumentar la fe? ¿Cómo hacemos para aumentar la fe? Cuando alguien me pregunta o nos pregunten, ¿cómo hago para aumentar la fe? Esa pregunta es idéntica a hermano, hermana, padre o como quiera llamarse, como a quien estén haciendo la pregunta, ¿cómo hago para aprender a nadar? Pues tírese al agua, hermano, tírese al agua. Ahí le puedo enseñar videos de los campeones olímpicos de natación. ¿Quién viendo un video aprende a nadar? A ver, ¿quién? Neo, el de Matrix. Nada más, ¿verdad? Nada más. De ahí yo creo que ninguno tiene cosas ahí en la cabeza rara, ¿no? No es que lo conectaron a la Matrix, no, ninguno. ¿Cómo hago para aprender a orar? Orando. ¿Y qué es orar? Hablar con Dios. Hable, hermano, hable con Dios. ¿Cómo hago para aumentar la fe? Pues haciendo actos de fe. Actos de fe, lectura de la palabra de Dios, la oración misma, la comunión, los sacramentos, todos son actos de fe. Y así sucesivamente, eso es. Entonces, el ejercicio de la fe es importante. La fe como virtud es como un músculo que no se, ¿qué? No se trabaja, es un músculo que se atrofia. Y peor, cuando viene un esfuerzo grande, el músculo no puede responder y es lo que comúnmente se llama que sufrió un desgarre. ¿Por qué? Porque el músculo no estaba trabajado. Así sucede en la vida espiritual. Si el músculo de la fe no lo trabajamos, llega un acontecimiento fuerte que golpea nuestra vida. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, una situación económica difícil, la separación de los padres, por ejemplo. Eso produce, para el que no está suficientemente fuerte en la fe, produce un desgarre en la fe. Entonces tengan presente eso. Otra cosita, les debo cosas de la Sagrada Familia. Para aquellos padres de familia que tienen la dificultad o la angustia, Padre, ¿qué hago que mis hijos no quieren rezar? Mis hijos no quieren confesarse, mis hijos no quieren ir a misa. Eso, Padre, ¿qué hago? ¿Los obligo o no los obligo? ¿Hay que angustiarse por eso? ¿Hay que angustiarse por eso? No, ¿por qué no? Papi y mami en los primeros añitos le dan de comer a los hijos ¿la qué? La fe, la palabra de Dios, la oración, etcétera. Llega un momento en que los niños o en los adolescentes que dicen, mami, ya. ¿Qué están diciéndole? Mami, estoy lleno. Ahorita sigue la segunda fase. ¿Cuál? La digestión que se hace normalmente en la adolescencia. Ahora, según el metabolismo,
hay unos metabolismos muy rápidos. Hay unos niños que comen y a la horita ya andan rascando. Mami, quiero más leche. Hay otros que no, le hacen a mañana hasta mediodía, vuelve a tener hambre. O si no, hasta el final del día. Eso mismo sucede en la vida espiritual. Hay adolescentes, niños, que en adolescencia vuelven a tener hambre de Dios. Se integran a un grupo juvenil, por ejemplo. Otros cuando son jóvenes. Y otros, como les dije, tienen un metabolismo tan lentejo, que allá, cuando ya tienen 900 años, llámese a un cura, tengo hambre de Dios. ¿Por qué? Porque ya escucho las trompetas del cielo, entonces mejor irme asegurado. ¿De acuerdo? Por eso les decía, no se preocupen. Cuando los familiares andan así alejaditos, sencillamente rezamos, penitencia, hasta que Dios toque su corazón. Y hay algo interesante. Recuerden, Dios bajó con el pueblo de Israel al desierto. Entonces, los hijos, papá y mamá, no se vayan a preocupar por eso, sino que dejen que Dios hace el paseo con nosotros. Por eso es que el libro de la sabiduría, capítulo 13, que dice, Dios colocó la dulce esperanza de la conversión en el pecado. Dios se mete con nosotros, misteriosamente está Dios ahí. Por eso volvemos al tema de la confesión. Dicho sea de paso, recuerden, ¿cuánto demora una confesión? ¿Cuánto debe demorarse uno confesando? ¿Un cuarto, media hora? No. Una confesión debe de durar 5, 10, 15, 20, 50, 60 años. Entonces, padre, pues un cura se ordenó con una persona y murió. Eso dura la confesión. ¿Por qué tanto tiempo? Porque la confesión empieza el día que pecamos. Ese día que pecamos, ahí empezó la confesión. ¿Y por qué? Pues lo más lógico, ¿cuál es el primer requisito para confesarse? Haber pecado, obvio, haber pecado. Uno no va al confesionario a chocolatear, no es eso. La confesión empezó ahí. El día que pecamos, Dios colocó en el pecado la dulce esperanza. ¿De qué? De la conversión. Dios siempre nos espera, aún en eso tan terrible que es el pecado. Es lo que algunos llaman la gracia negra. Es decir, lo que suscita el pecado, vacío. Padre, yo pensé que teniendo relaciones me iba a llenar más. ¿Llenar más de qué? De enfermedades, de pronto, y otras cosas más. Pero no se llenó de qué? Del amor de Dios. Y eso sobre la fe. Y, otro aspecto, sobre la fe de los hijos. Papá y mamá, por Dios, recuerden el principio pedagógico que Jesús nos enseñó. ¿Cuál, entre otros? Yo siempre hago lo que veo hacer a ¿quién? A mi padre. Es decir, que papá y mamá pierden tiempo en estar diciendo, rece mi hijo, rece mi, vaya a misa, cuando los hijos ven que papá y mamá no lo hacen. Tan básico y tan sencillo como esto. Yo no sé, puede ser que haya alguna madre que hace eso. Si lo hay, me gustaría conocerla. Pero normalmente yo en lo que llevo ya de mis años no he visto que una madre haga esto. Sirve el almuerzo, el niño no quiere comer. ¿Cómo se hace para que el niño coma? Le sirve, sienta al niño grande a comer, es decir, ¿a quién? A papi, si es que está en casa, a papi, venga para acá. Coma para que se ponga como su papá. ¿Sí o no? Obviamente que hay que ver también, porque si papá está un poquito pasadito, como que el niño no le entusiasma mucho. Pero normalmente, si estamos hablando de un pequeñín, el niño ve a papi como un héroe. El papá puede medir 1,60, pero el niño lo ve de 2 metros y un King Kong. Coma, y entonces el niño ve que papi come eso y está como un King Kong. Si yo como eso, me pongo así, entonces el niño come. Es decir, que la mejor apologética, es decir, la mejor defensa de nuestra fe es vivir la fe. Y empieza por casa, con el ejemplo. Cuando los hijos ven que papi y mami van juntos y comulgan. Padre, es que mi hijo no volvió a misa. Obvio, si el papá no sabe dónde está la parroquia. Recuerden,
los hijos, todos como hijos, somos fruto de papá y mamá. Papá y mamá recogen lo que sembraron. Quien siembra tacañamente recibe. Quien siembra viento, cosecha ¿qué? Tempestades. Y a propósito de eso, para revisar y así de una vez adelanto esto, ya que los hijos somos cosecha de papá y mamá, recuerden papá y mamá la obligación, la terrible obligación, porque aquí está la estrella del matrimonio, la vocación. Y hablando de los hijos, así salimos, los hijos serán lo que ustedes sean. Si papá y mamá son inflexibles, ¿cómo saldrán sus hijos? Hipócritas. Esos papás intransigentes, hipócritas. Por el contrario, si papá y mamá son desconfiados, un miedo para todo, ¿cómo salen los hijos? Tímidos. Hay chicos que no los saludan y ya pegan semejante grito. Bueno, era un buenos días, hermano. ¿Qué le pasó, niño? Timidez, ¿por qué? Por culpa de los padres. Sobre todo aquellos chicos que los hacen unos enaguados. No los dejan ni asomarse a la ventana, no, porque después lo asustan. Ay, por Dios. Ese también es un problema. Desconfiados. Si papá y mamá son mimosos, es decir, que los andan, ¿qué? Chineando. ¿Dónde te pongo mi vida que no te dé el sol? Cuando los niños se hacen así, se hacen irresponsables. Como mami todo lo hace. Es la maruja de la casa. La maruja porque sin ella la casa no funciona. ¿Se la creyó de verdad? No. Papá y mamá lo saben. Bueno, por lo menos los que vienen aquí de vez en cuando. ¿Qué hay que hacer cuando en la casa no quieren colaborar? Especialmente cuando ciertos adolescentes que como ya leyeron un poquito más que papi y mami, ya se creen la última Coca-Cola del desierto, o como ya están en la universidad, entonces papi y mami ya son de estrato 0. Entonces llegan estos chicos que son unos chachos, unos duros, dicen, mami, no me obligue porque uno va a misa cuando uno lee. ¿No es cierto? ¿No han escuchado eso? Sí. Bueno, para los hermanos que vienen acá me disculpan, que ya saben cómo debe responder un padre de familia inteligente, sabio. ¿Qué tiene que hacer? ¿Pelearse con el hijo o la hija? No, sencillamente llama a toda la familia, reunión familiar, le dice, bueno, quería darle gracias a Dios, ¿por qué? Porque me ha dado unos hijos geniales, inteligentes, sabios, que me han hecho comprender que uno debe hacer las cosas cuando uno le nace. Bien, yo me estaba haciendo violencia contra eso. No, que yo decía, no está bien, es que no puede ser eso. Pero ya que ustedes, con los estudios que ustedes tienen, con la preparación que ustedes tienen, pues yo me atengo a esas luces que creo que vienen de Dios. Y esta semana no cocino. No voy a cocinar. Pero mami, no me nace. Estaba pensando hacerme un viaje a Santa Marta, y no sé, como que no. Pero mami, la casa, no me nace. O quiero esta semana, no quiero. Y si no, quédese toda la semana en cama. Mami, pero levante. No me nace. Normalmente el hijo mayor es el que empieza con esa bobada. ¿Quién es el hijo mayor? El papá. Es que usted no obligue porque uno debe hacer las cosas cuando uno le nace. ¿Okay? Entonces llega el hombre, la única vez que llega medio Alka-Seltzer, abraza, oiga, entonces llega el hombre que es la única vez que llega al Alka-Seltzer, entonces abraza a la mujer, usted solo me busca para eso nada más. Entonces, ¿qué tiene que hacer la esposa cristiana inteligente? No me nace. Listo. Pero es que usted me debe, su abuela. No me nace. ¿Se dan cuenta, hijos? De sentido común. El criterio para hacer las cosas no es el sentimiento por Dios. ¿Cuándo vamos a aprender? Es el deber. Por eso la santidad es el deber. Por tanto, ¿qué es santidad? Pues el deber está en 3 partes. Haga lo que tenga que hacer. 2, haga
lo que pueda hacer. 3, si le da tiempo, haga lo que quiera. Si le da tiempo, si le da tiempo. Eso, sintamos o no sintamos, nos guste o no nos guste. Porque si seguimos con ese criterio de que uno hace las cosas cuando uno le nace, apague y vámonos. Todo se acabó. ¿Qué tal en el trabajo? No, patrón, es que no, hoy no me nace, esta semana no. Pues sí, dígale eso al patrón. 1, 2 veces. La tercera, hermano, busque oficio. Chao. El que no trabaja, que no coma. Bien. Si los padres son desconfiados, tímidos, si papá y mamá son mimosos, irresponsables, si los papá y mamá tienen poca o nada de fe, los hijos serán supersticiosos. Falta fe en la familia, los hijos van saliendo supersticiosos. Y ahí vemos fulanito de tal, fulanita de tal, licenciado, profesional, etcétera, y que con amuletos, con rezos, con baños, qué oso. Y un profesional. ¿Pero por qué? Porque sus padres no vivieron, ¿qué? La fe. Si tienen poca esperanza, los hijos no querrán tener hijos. No hay esperanza, ¿para qué? No hay razón, porque se mueven el comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si hay poco amor, los hijos serán, ¿qué? Envidiosos. Si no hay libertad, los hijos serán serviles. Si los padres son avaros, los hijos se levantarán con corazón de papel, es decir, con solo plata, el Dios dinero. Si papá y mamá son escrupulosos, obsesionados los hijos por la impureza. Si son individualistas, por supuesto, nadie va a entregar su vida. Conectamos entonces con la estrella. La otra fase de la estrella, que es la fe, y después lo que viene sería que la vocación particular. Es decir, el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros, ¿para qué? Para servirle. Eso hay que tenerlo muy presente en la vida de fe. Gracias, mijo. En la vida de fe. ¿Por qué? Porque cuando uno no logra descubrir su estrella, es decir, el puesto que Dios le tiene en la historia de la salvación, pasa como un alma que totalmente vacía, triste, muy triste. Por eso entonces, una de las grandes cosas que Dios nos coloca a nosotros a comprender es eso. El día de hoy, estamos al inicio de año, linda esta fiesta, por eso al inicio de año. Muchos están, bueno, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Bueno, un buen día para preguntarle y decirle al Señor, Señor, aquí estoy, un cuerpo me has dado, aquí estoy para hacer ¿qué? Tu voluntad. Entonces, preguntarle al Señor, Señor, yo siento, porque ya soy consciente de que es mi naturaleza servir. Señor, ¿cómo te sirvo? ¿Dónde te sirvo? Normalmente la estrella más conocida, ¿cuál es? La estrella del matrimonio. La estrella del matrimonio, por supuesto. Yo siento que el Señor me llama al matrimonio, muy bien. Pero entonces la otra pregunta que se debe hacerse para los que Dios los llama al matrimonio. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? De lo contrario, va a ser un total ¿qué? Fracaso. Estamos en inicio de año. Alguno está todavía con esa inquietud. Yo siento que el Señor me llama. Bueno, Señor, hoy dame la gracia de descubrir mi estrella. Es decir, mi media naranja, si tú me estás llamando al matrimonio. A abrirnos los ojos para descubrir, en este caso, la vocación al matrimonio. Señor, aquí estoy, habla que tu siervo escucha. Habla que tu siervo escucha, entonces Dios nos va dando criterios, como se los dio papá Tobit y Rafael a Tobías para casarse. Criterio para casarse. 1, búscate una mujer de tu linaje. Búscate un hombre, una mujer que vivan la fe. Entonces se le pide, Rafael, concédeme por esta novena descubrir el hombre y la mujer que Dios quiere. Normalmente cuando nosotros elegimos, quedamos por lo general como da vivienda.
lo más triste, con la persona equivocada. Lo más triste con la persona equivocada. ¿Por qué? Porque algunos van y le piden a Dios, o dicen que van a ciertos sitios, ¿para qué? Para que les den o les hagan rezos y porquerías para que esa muchacha o ese chico se case. ¿Pueden hacer eso? Sí lo hacen, lo han hecho. ¿Y qué pasa? Salen, como dice el dicho, como perros en misa. Porque no era el hombre que Dios quería, no era la mujer que Dios quería. Insististe en eso y ahora asume las consecuencias. Para nosotros, los cristianos, católicos, padres de familia, explíquenle a sus hijos. No te casas con el que tú quieres, sino con el que Dios quiere, porque Dios, como nos conoce, sí tiene buen gusto. Esa es la ventaja, Dios tiene muy buen gusto. Nosotros somos, ¡uy, Dios santo!, un desastre. ¿Por qué? Porque los criterios mundanos por los cuales nos movemos nos impiden descubrir la voluntad de Dios. Criterios mundanos, por ejemplo, que tenga ¿qué? Plata, dinero, criterio mundano. No, mija, cásese con ese tipo está forrado. Cásese, mija, ese tipo está forrado. Qué perversa una madre que más que madre es una bruja. Cuando incita a su hija, mijita, no sea boba, cásese con ese tipo, déjese embarazar por ese tipo tiene plata. Una madre que se respeta no hace, mijita, vamos a orar. Obviamente que usted es la que elige, la que se va a casar es usted. Yo ya estoy casada, le dirá la mamá o el papi, yo ya estoy casado. El asunto es usted. Vamos a orar. Los padres de familia frente a la vocación de los hijos, ¿qué tienen que hacer? Orar. Y por tanto, no es asegurar, tener hijos no es para asegurar el futuro de papá y mamá. El futuro de papá y mamá está en las manos ¿de quién? De Dios. Está en las manos de Dios. Entonces papá y mamá rezan. Mijita, mijito, vamos a orar. Que sea lo que Dios quiere. Puede ser que haciendo la novena de San Rafael, el chico descubra otra cosa. Oiga, como que el Señor me llama cura. Ah, puede ser, puede ser. La niña ilusionadísima, yo quiero casarme, y de pronto terminó la novena. Ay, como que el Señor me llama al claustro. Puede ser. O uno haciéndola, no, yo quiero consagrarme, pero voy a hacer la novena de Rafael y descubro, no, lo suyo es el matrimonio. Listo. De eso se trata. Descubrir qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos, qué criterios podemos tener para descubrir nuestra vocación? Hagamos como un paréntesis. ¿Qué es una vocación? Es un llamado que Dios hace a la vida en general, al amor, etc. Pero, ¿qué es una profesión? Porque algunos confunden profesión con vocación. Profesión en general es que capacidades que Dios da a los hombres para edificar la ciudad terrena. Punto. Es decir, saber utilizar los medios de este mundo para hacer un mundo más que cristiano. Eso es un profesional. Pero la profesión solo se ejerce ¿qué? Por un tiempo. Y ya luego, listo. En cambio, la vocación es para toda la vida, y no solo para toda la vida, es para el cielo, hasta el cielo. Entonces, ¿qué signos podemos nosotros tener o con qué nos podemos ayudar para descubrir nuestra vocación particular? Por ejemplo, una cosa muy importante que lo vengo ya insinuando, terminamos casi con esto. Pureza de intención. Es decir, rectitud. Yo quiero hacer lo que Dios quiere. Yo quiero pureza de intención, rectitud de intención. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Eso en primer lugar. 2, aclarar los criterios. O los criterios del mundo o los criterios ¿de quién? De Jesús. No se puede servir a dos patrones. Yo tengo que tener claro qué quiere Jesús y qué quiere el mundo. Y de ahí entra la formación también de los padres. Por ejemplo, en la misma elección de una profesión, volvamos a la profesión. Un padre de familia nunca debe hacer esto. Y los chicos no deben de dejarse manipular en ese sentido. Cuando un chico le dice a papi y a mami, no, pues, ¿qué va a estudiar?
pues no sé, me gustaría literatura universal. ¿Y qué dicen? Pero eso lo único que deja es lástima. Eso no sirve para nada. ¿Con qué va a comer? Por Dios, hijitos, por Dios. Eso no se dice. Eso no se dice. Mi hijito, si usted siente la gracia de Dios, tiene el carisma de escribir, tiene el carisma de esto, pues hágale, hermano. Hágale y sea feliz. Pero no es que usted tiene que ser médico. ¿Por qué tiene que ser médico? Es que usted tiene que ser abogado. ¿Por qué? O el chico dice, no, yo quiero ser futbolista. Pues, hermano, vaya y tire pata entonces, hermano. Ya. Pero eso sí, vaya ahorrando de una vez por si las moscas. Es eso. Papá y mamá solo ayudar a apoyar. Dennos criterios. Mijito, mijita, estos son los criterios cristianos. Pero usted, frente a Dios, elige. Por eso, clarificar los criterios. 3, libertad. Libertad. Pero cuando decimos libertad, no es para hacer lo que a mí me da la gana. ¿Cuándo se da la verdadera libertad? Cuando uno, teniendo 2 certezas, la libertad solo es posible desde 2 certezas. Cuando soy consciente de que soy, ¿qué? Amado por Dios. Y por ser amado por Dios, tengo la capacidad de ¿qué? De amar. Cuando yo tengo claro y vivo esas 2 certezas, entonces yo puedo llegar un día, por ejemplo, a un altar y decirle a una persona, yo me entrego a ti. Pero si yo no tengo claro eso, si no vivo eso, si más bien vivo esclavo de mis pasiones, ¿cómo voy a entregarme? Por eso los chicos cuando están enfrente de un altar, yo me entrego a ti. ¿Qué estás diciéndole a ese chico? Que yo soy dueño ¿de qué? De mí mismo. Yo sé quién soy, me siento amado y con capacidad de amar. Ahí nace entonces la libertad. Y junto con esa libertad, la dependencia. ¿Quién es libre? Aquel que libre y voluntariamente aceptó depender del otro. Ahí nació la verdadera libertad. De lo contrario, hubiesen quedado viviendo solo para sí mismos. Es como lo que dicen algunos, ¿usted qué estado tiene? No, felizmente soltero de 80 años, felizmente soltero. Uy, qué oso. ¿Qué felizmente soltero? Qué sinvergüenzada. Felizmente soltero, ¿cómo así? Lindo cuando uno escucha un matrimonio. ¿Cómo? Estado felizmente casado. Felizmente casado. Y no solo las mujeres lo dicen. Ya he escuchado varios hombres que dicen felizmente casado. ¡Wow! Para tomarle una foto. Hola, felizmente casado. Es decir, felizmente entregué mi vida. Es la libertad. Luego, afianzar mi amor a Dios. Afianzar el amor a Dios. Eso es lo que tenemos que decirle al Señor. Y en este discernimiento vocacional, un gran consejo. Para descubrir la vocación, limpien primero que el corazón. Quiten toda esa porquería. 2, oren. 3, frecuenten la confesión. 4, comulguen todo lo que puedan, comulguen. Ahí van descubriendo ¿qué? La voluntad de Dios. Por ejemplo, ya que aprovechando ya estos niñitos de la primera comunión, me hicieron recordar, y vea la formación qué importante. ¿Se acuerdan de un santico Gerardo Mayela? Hay que leerlo mucho. Es un santo de los hermanos redentoristas que tenemos aquí abajo. Gerardito Mayela ya desde niño empezaba a tener ¿qué? Manifestaciones y hablaba con Jesús. Ojo, papá y mamá, cuando sus hijos empiecen a tener manifestaciones de Dios, que lo podrían tener, no hay ningún problema, por favor, no los asusten. Uy, no haga usted es malo. No. Padre, dejamos de hacer el rosario. ¿Por qué? Porque mi niño de 5 añitos o menos empezó a ver a María. ¿Cuál es el problema? A ver, ¿cuál es el problema? Un niñito genial. Vea, en cuanto a apariciones, un niño de 5 añitos, ojo, 5 añitos, estaba jugando y me dicen sus papás, padre, el niño, me dan el nombre del niño, él dice que ha visto a Dios. Bueno, estaba el niño jugando con tata y le digo, oye, ven acá, ¿tú has visto a Dios? Dice, sí. Ah, bueno. Y la pregunta,
¿Cómo fue? Sueña que está dormido y sueña que sale y se va al encuentro de Dios. Dice, yo morí, un niño de 5 años, dice, yo morí, pero para él, ¿qué era la muerte? Estar en presencia de ¿quién? De Dios. Primera pregunta, ¿cómo es Dios? Un niño de 5 años. ¿Y qué dijo? ¿Cómo es Dios? Dice, Dios es una luz muy grande, dice, muy grande. Luz de luz, dice el credo. ¿Se acuerdan? Primera precisión teológica. Dios es luz de luz, dice, es una inmensa luz. Así, ¿y qué más? Dice, y Dios me pidió algo, me dijo que quiere algo. Entonces viene una pregunta, la segunda, ¿y cómo habla Dios? Respuesta del niño de 5 años, Dios no habla, es aquí, en la cabeza. Es decir, que es una comunicación que intelectiva, precisión teológica de un niño de 5 años. Y lo más lindo, así deben ser las personas cuando tienen manifestaciones de Dios. El niño cuenta eso y sigue jugando. En cambio, las personas que tienen a veces manifestaciones de Dios, ¿qué hacen? Se ponen todos misticoides, todos misteriosos. No. Entonces, para contarles, Gerardito Mayela, no se les olvide a ustedes este santo. Gerardo Mayela, a los 5 años, jugaba con los niños de su edad. Gerardo Mayela jugaba y al frente de la plaza estaba la iglesia. Y él cada vez que se podía se escapaba a la iglesia y se ponía a hablar ¿con quién? ¿Con quién se pone? Resulta que había una imagen de María que a él le gustaba mucho, mucho. Y se ponía a hablar, para hablar con la imagen, con María Santísima. Y en eso resulta que la imagen de María Santísima con el niño Jesús, el niño se sale de los brazos de la madre. Se salió, imagínense el cuadro, el niño sale, el niño Jesús, y se le aparece así, tal cual, físicamente, a Gerardito. Y le dice Gerardito, ¿y cómo te llamas? Le dice, Jesús me llamo. Uy, qué nombre tan guapo. ¿Y tú? Gerardito. Y le dice Jesús, ¿quieres jugar? Sí. ¿A qué jugamos? ¿Cuál es el juego de niños? A escondidas. Aquí entre nos, si no lo sabían, el juego predilecto de Dios es el escondidas. A él le fascina. Porque Dios es un niño. Entonces, listo. Entonces le dice Jesús, pero eso sí, cuenta tú primero. Y yo me escondo. Y empieza Gerardito, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Me estás viendo? Cuente bien y otra vez. Empieza Gerardito, bueno, 1, 2, 3. Imaginémonos nosotros en la Basílica de Girón o en la iglesia, la catedral. Esas iglesias grandes, cuando uno está en una iglesia, un niño cuando está en una iglesia de esos, ¿qué sensación tiene? Es inmenso y además llama la atención que los confesionarios. Y uno se mete, uy, ¿qué hay ahí? Y uno abre, uy, corre la cortina, uy. Y empieza Gerardito a buscar por los confesionarios y nada. Subió el campanario y nada. Y se queda Gerardito, ¿dónde? ¡Ay, ya sé dónde! Entonces, antes, estamos hablando de ¿qué? De todos esos siglos atrás, antes de la Reforma, el Concilio, donde el altar estaba pegado, ¿a dónde? Estaba pegado aquí. Este es el altar y aquí estaba el sagrario. Entonces llega Gerardito, como era un niño, entonces llega Gerardito y toma la silla del cura, toma la silla del cura y se acerca al sagrario y le dice, Jesús, sal, yo sé que estás ahí, sin ti no puedo vivir. Y nada, Jesús, yo sé que estás ahí, y nada. Entonces acercó la cabecita hasta el sagrario, le tocó, Jesús, yo sé que estás ahí, sal, que sin ti no puedo vivir. Oiga, y se abrió el sagrario. Y le dice entonces Jesús, ¿cómo supiste que yo estaba acá? 3 cosas. Niño de 5 años. Me lo dijo mi corazón, me lo dijo mi madre y me lo dijo mi fe. Vaya,
5 años. Me quito el sombrero con esa catequista que tenía, su madrecita. Su madrecita. Mi corazón, obvio. ¿Por qué? Porque el corazón también empieza a ejercitarse en el amor. Y la Eucaristía es eso, ejercitarnos. ¿Quién más lo dice? Nuestra madre, la iglesia. ¿Y nuestra madre de qué? Del cielo, como nuestra madre de la tierra. Y me lo dice ¿qué? Mi fe. De ahí Agustín, muy lindo también. Terminamos. Agustín nos enseña cómo debemos estar con Jesús. San Agustín estaba frente al sagrario. Ahí ya no estamos hablando de un niño de 5 años. Estamos hablando de ¿qué? De un adulto. Y empieza un diálogo con Jesús, con San Agustín, y le pregunta a Jesús a San Agustín: Agustín, ¿tú me amas? Entonces la respuesta de Agustín: Señor, si mi sangre fuera aceite, daría toda mi sangre para que este aceite se consuma frente a ti en este sagrario. Nada más, Agustín. Señor, si mis huesos fueran veladoras, los dejaré aquí todos. ¿Para qué? Para que se consumieran acá. Nada más. Señor, si yo tuviera los corazones, si yo tuviera tantos corazones como estrellas y arenas hay en el universo, te los daría todos por amarte. Nada más. Es que el Señor es muy exigente. Cuando le da la chiripiolca, Dios santo. Cuando el Señor tiene sus periodos, esos, no, de él y pide, no, por Dios. Le dice, nada más, Agustín. Y entonces le dice Agustín: Señor, tanto te amo, tanto te amo, Señor, que desearía ser tú. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice, si yo fuera tú, ¿qué haría? Dice, dejaría de ser Dios para que tú pases a ser Agustín y vivir todo el resto de mi vida como una mascotica a los pies tuyos. Hasta ahí te amo. Agustín. Dejaría, si yo fuera, me gustaría ser Dios para dejarlo y dejar que tú lo fueras y yo por el resto de mi vida a tus pies. El amor, un santo, un gran estudioso. Entonces, niños, no se les olvide a ustedes esto. Y a todos los que ya han hecho la primera comunión en estos meses atrás, no se les olvide eso. La responsabilidad también de papá y mamá, que los hijos vean el amor eucarístico de los padres. Que los hijos estarán ¿qué? Siempre viéndolos. ¿De acuerdo? Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. En tu amor quiero vivir. En tu amor quiero vivir. En tu paz quiero estar. En tu paz quiero estar. Hazme vivir en ti y en tu bondad. Hazme vivir en alegría, en mansedumbre y dominio de mí. En libertad hazme andar. En fortaleza, en fidelidad hazme andar. En libertad hazme andar. En fortaleza, en fidelidad hazme andar.
dejarte ser, quiero dejarte actuar, quiero que habites tú mi vida, quiero que vivas en mí. Quiero que vivas en mí. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios.